Estaba disfrutando de la calidez del vapor que llenaba el baño, mientras ajustaba la toalla en mi cintura y otra en mi cabeza. El sonido de mis pies descalzos sobre el mármol frío era casi hipnótico, como un suave eco que acompañaba mis pensamientos. Mientras me dirigía hacia mi habitación, el vaho en el espejo reflejaba una silueta desenfocada, la mía, que parecía flotar en un mundo de bruma. Al abrir la puerta, la frescura del aire en la habitación me recibió, contrastando con el calor del baño. Estaba a punto de dejar caer la toalla para buscar mi ropa, cuando escuché el crujido inconfundible de la puerta al abrirse detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco, pero pensé: debe ser mi suegra. Sin embargo, al girar la cabeza, mis ojos se encontraron con los de mi suegro. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Su mirada, que al principio fue de sorpresa, se transformó en algo más profundo, algo que no supe identificar en ese momento. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, y traté de cubrirme, pero en lugar de encontrar refugio en la toalla, mis manos torpes la soltaron. La tela cayó al suelo con un susurro, dejándome completamente al descubierto. Los ojos de mi suegro se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que veía. Pero no se movió, y tampoco apartó la mirada. El silencio entre nosotros era casi palpable, cargado de una tensión que nunca antes había experimentado. De repente, una pequeña cajita que llevaba en la mano resbaló de sus dedos, y cayó al suelo con un ruido seco, rompiendo el hechizo que parecía habernos atrapado. La cajita se abrió al impactar contra el piso, y su contenido quedó expuesto a la luz tenue de la habitación. Una diminuta prenda de color rojo se deslizó hacia afuera, desplegándose lentamente ante nuestros ojos, como una revelación inesperada. Mi respiración se entrecortó, no solo por la sorpresa de la prenda en sí, sino por lo que significaba su presencia en las manos de mi suegro. Él pareció recuperar la compostura de golpe, como si un velo hubiera sido levantado de su mirada. Se dio la vuelta de inmediato, aunque sus movimientos eran torpes, casi inseguros. «Perdón, no pensé que estuvieras en esas fachas», murmuró con una voz que apenas reconocí como la suya. «Te llegó este regalo junto a la cajita que se me cayó». Sentí mis mejillas arder, una mezcla de vergüenza y algo más que no lograba definir. «Gracias, suegro», respondí con una voz que intenté mantener firme, aunque el temblor en mis manos delataba mi nerviosismo. Lo observé mientras recogía la cajita con prisa, pero no levantó la prenda evitando cuidadosamente mirar en mi dirección. Se dirigió hacia la puerta, y con un último vistazo que no supe interpretar, salió de la habitación cerrando la puerta tras de él, con un suave clic que resonó en mis oídos mucho después de que se hubiera ido. Me quedé allí, inmóvil, envuelta en una mezcla de emociones que no había previsto. La diminuta prenda roja seguía en el suelo, un testigo mudo de lo que acababa de ocurrir. El problema no era la prenda en sí, esa tela delicada y fina que reposaba en mis manos, con sus detalles bordados que parecían gritar todo lo que no debía ser dicho. El verdadero problema era la persona que la había enviado. Mientras me repetía internamente que con un poco de suerte, mi suegro no habría notado quién había sido el remitente, mientras una sensación de ansiedad creciente me apretaba el pecho. Sabía, con una claridad que me helaba la sangre, quién había sido. No era mi marido, quien aún se encontraba lejos por cuestiones de trabajo, sino el hombre que en su ausencia había comenzado a ocupar un lugar en mi corazón y en otro lugar que no le correspondía. La vergüenza me invadía, tanto que no pude concentrarme en algo tan simple como coordinar mi ropa. Tomé lo primero que encontré, una blusa sencilla y unos pantalones que no combinaban en absoluto. No tenía tiempo ni cabeza para pensar en mi apariencia. Lo que importaba en ese momento era la prenda que tenía ante mí y lo que significaba. Acaricié la tela, sintiendo la suavidad bajo mis dedos, y busqué la cajita que la acompañaba. Cuando la encontré, noté un pequeño detalle que me había pasado desapercibido al principio. Dentro de la caja había una nota. Mi mano temblaba mientras la desdoblaba. Cada palabra se clavaba en mi mente como un dardo envenenado. «Cariño, no quiero causarte ningún inconveniente con esto, pero quiero que veas que yo sí estoy dispuesto a todo contigo. No voy a poner mi nombre para que nadie sospeche». El pánico me invadió. Aquellas palabras eran un recordatorio de la situación en la que me había metido, de cómo me había permitido cruzar límites que jamás debí siquiera considerar. Sabía que no podía seguir ocultando esto, pero al mismo tiempo,
La idea de enfrentar lo que había hecho me aterrorizaba. Decidida, salí de mi habitación con la prenda y la nota, aún guardadas en sus respectivas cajas. Mis pasos resonaban en el pasillo, cada uno más pesado que el anterior. Cuando llegué a la sala, vi a mis suegros sentados en el sofá, compartiendo una taza de café, como si el mundo fuera tan sencillo como ese momento que compartían. Tomé aire, intentando reunir el coraje necesario para lo que estaba a punto de hacer. Con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía, dije: «Suegro, ¿quién le dejó estas cajas?» «No son para mí». Tal vez el muchacho se confundió de dirección. «Porque en primer lugar, miren lo que viene en las cajas», continué mientras sacaba la prenda, tratando de mantener la voz tan neutra como fuera posible. La expresión de sorpresa en el rostro de mi suegra me hizo dudar si mi plan funcionaría. Ella exclamó, con un tono entre indignado y curioso: «Ay no, ¿quién será la sinvergüenza a la que le mandan esas cosas? Además, miren, trae una nota sin nombre. Y ustedes saben que a mí solo mi esposo me manda regalos, pero no de esta clase. Creo que mañana voy a ir a la casa de envíos a devolverla», añadí rápidamente, como si esa declaración pudiera poner fin a la tensión en la sala. Mi suegro me observó detenidamente, y su mirada era como un cuchillo que cortaba mi tranquilidad en pedazos. Estaba buscando algo, cualquier signo que delatara la verdad que yo trataba desesperadamente de esconder. Finalmente, tras unos segundos que parecieron horas, dijo: «Bueno, pues hay que devolverlo. Déjala allí y ya veremos cómo las regresamos a su dueño», su voz calmada pero cargada de un subtexto que no podía ignorar. Bebió otro sorbo de café, con su mirada aún fija en mí, mientras yo intentaba mantener la compostura. Asentí, dejando las cajas sobre la mesa, y me dirigí nuevamente a mi habitación. Cada paso se sentía como una eternidad, y el eco de la conversación resonaba en mi mente. Al llegar a la seguridad de mi cuarto, cerré la puerta tras de mí y me dejé caer sobre la cama, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía cómo iba a salir de esta situación, ni qué consecuencias tendría lo que acababa de hacer. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, con el abismo de la verdad bajo mis pies, y no tenía ni idea de si lograría mantener el equilibrio. Las manos me temblaban mientras sostenía el teléfono. La pantalla iluminada mostraba el nombre de mi compañero secreto, pero no me atrevía a presionar el botón de llamada. El silencio de la casa, roto solo por el ocasional crujido de la madera vieja, hacía que cada pequeño ruido me pareciera una amenaza. Sabía que mis suegros podían estar al acecho, y la idea de que alguno de ellos me escuchara hablar me paralizaba. Recordé lo que había sucedido esa tarde, cuando mi suegro había irrumpido inesperadamente en mi habitación. Mi piel aún sentía la quemazón de su mirada indiscreta, que había explorado cada rincón de mí antes de que pudiera cubrirme. Fue un momento tan abrupto que hasta supe que lo había disfrutado. Su rostro enrojecido y sus manos temblorosas al cerrar la puerta lo delataban. Esa noche, el reloj pareció ralentizarse. El sonido de los segundos resonaba en mi cabeza como martillazos. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi suegro y sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Me revolvía en la cama, escuchando el murmullo de voces en la planta baja, hasta que finalmente el amanecer me trajo un respiro. En cuanto salió el sol, me vestí apresuradamente y bajé las escaleras. La casa estaba en un inquietante silencio. Encontré a mis suegros en la cocina, y sin preámbulos, les anuncié que devolvería las cosas de las cajitas. Mi suegra asintió, con su rostro inmutable, mientras que mi suegro, con una voz que intentaba sonar casual, ofreció ir el más tarde. Su propuesta me heló la sangre, pero me mantuve firme. «No se preocupe, suegro», dije intentando que mi voz no temblara. «Tengo cosas que hacer en el centro de la ciudad, y prefiero hacerlo yo misma». Mi suegra intervino como siempre, con su tono autoritario que cerraba cualquier discusión. «Tienes razón, esas cosas traen malos pensamientos a la casa». Salí de la casa sin mirar atrás, y una vez en la calle, marqué el número de mi compañero. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de las miradas inquisitivas del vecindario. Su presencia me dio una pequeña sensación de alivio, aunque la tensión en mi pecho no desaparecía. Le conté todo lo sucedido, esperando algún tipo de solución mágica, pero su respuesta fue tan simple como desconcertante. «Lo siento, cariño,
Solo quería mostrarte que estoy dispuesto a todo por ti. No pensé que las cosas se complicarían así. Sus palabras no me consolaron, pero al menos sentía que había hecho lo correcto al inventarme todo eso, para que mis suegros no sospecharan. Le pregunté por qué había enviado esos regalos tan comprometedores, y él, con una sonrisa coqueta y una mirada juguetona, me respondió: es un regalo para nuestra próxima vez juntos. Pero parece que me equivoqué, lo siento de verdad. Pero me alegra que hayas actuado de esa manera, y que yo no haya puesto mi nombre en la nota. Bueno, me tengo que ir, porque no quiero que mis suegros sospechen más de lo que ya hay en su cabeza. Me levanté, dándole un beso rápido en los labios, y me despedí. Al salir de la cafetería, sentí el aire fresco en mi rostro, pero mi alivio duró poco. Apenas había dado unos pasos cuando escuché la bocina de un auto. Me giré y vi el auto de mi suegro estacionado cerca. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. «Sube», dijo con su voz grave y sin rastro de amabilidad. Abrí la puerta del copiloto con manos temblorosas y me senté, sintiendo que la atmósfera dentro del coche era más opresiva que la del exterior. El silencio era sofocante, hasta que él lo rompió con una frase que hizo que mi estómago se encogiera. «Así que ese es el que te manda los regalos». Mi mente se quedó en blanco, no sabía cómo responder, pero me esforcé por parecer tranquila. «No sé de qué está hablando, suegro». Su mirada fija en el camino, sus manos apretando el volante con fuerza, me hizo entender que no había escapatoria. «No me trates como a un tonto, sé muy bien lo que estás haciendo, y también sé que sabes lo que te espera si mi hijo se entera». Sentí que la garganta se me cerraba, y la saliva se hizo espesa como cemento en mi boca. No pensé en lo que estaba haciendo, solo actué como cualquier otra persona que tiene necesidades, logré decir, con mi voz apenas un susurro. «Aunque ustedes me dan todo lo que necesito materialmente, hay cosas que el dinero no puede comprar». El silencio que siguió a mis palabras fue interminable. Mi suegro finalmente habló, con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Bueno, ya que lo hiciste con otro, no creo que te sea difícil hacerlo con uno más. Si quieres que todo vuelva a ser como antes, quiero que hoy me esperes en tu cuarto y te pongas el regalo que te llegó ayer». Mi mundo se desmoronó en ese instante. La sensación de desesperanza me inundó, y no podía encontrar palabras para responder. Pero al mismo tiempo, una pequeña chispa de oportunidad surgió en mi mente, aunque fuera una oportunidad retorcida. Respiré hondo, luchando por mantener el control de mí misma. «¿Estás seguro de que eso es lo que quiere, suegro?», pregunté aún con mi voz temblando. Él giró su cabeza y me miró, con sus ojos oscuros llenos de una determinación que me asustó. «Sí, eso es lo que quiero». La respuesta me dejó sin aliento, pero también me dio la claridad que necesitaba. Mi corazón se aceleró, pero mi mente se volvió fría y calculadora. «Entonces solo diga la hora, y yo estaré esperándolo». No podía dormir, las sombras danzaban en las paredes de mi habitación, mientras el silencio nocturno se hacía insoportable. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento que se filtraba por la ventana entreabierta, me mantenían en vilo, esperando. La ansiedad se deslizaba por mi piel como un frío invernal, mientras mis ojos se clavaban en la puerta, esa barrera frágil que me separaba de lo que venía. Entonces, lo escuché, unos pasos suaves y calculados resonaron en el pasillo, cada uno golpeando el suelo con una precisión que solo él podía tener. Sabía que era mi suegro. El nudo en mi estómago se apretó con una fuerza casi insoportable. Intenté regular mi respiración, pero el corazón latía desenfrenado, como si quisiera escapar de mi pecho. La manija de la puerta se giró lentamente, y el crujido metálico reverberó en la habitación, helando el aire a mi alrededor. La puerta se abrió con una lentitud exasperante, revelando la figura de mi suegro. La luz tenue que entraba desde el pasillo delineaba su silueta imponente. Llevaba una bata que apenas lo cubría, pero lo más perturbador era la intensidad de su mirada. Sus ojos, oscuros y penetrantes, me observaban con una mezcla de deseo y poder. «¿Estás lista?», me preguntó con voz baja, casi en un susurro, pero cargada de una autoridad que no admitía objeciones. Tomé un respiro profundo, fingiendo una seguridad que estaba lejos de sentir. «Más que lista, suegro. Pero antes quisiera hacerle algunas preguntas». Él frunció el ceño,
visiblemente impaciente. Dio un paso hacia mí, acercándose peligrosamente a la cama donde estaba sentada. Su olor, una mezcla de colonia cara y algo más terrenal, llenó mis sentidos. «Vamos, dime, que no tenemos mucho tiempo», respondió, con su tono impaciente revelando su incomodidad. Me atreví a mirarlo directamente a los ojos, buscando respuestas en esa oscuridad insondable que parecía habitar en él. ¿Por qué quiere hacerle esto a su hijo? Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, pero no retrocedí. Hubo un instante de silencio, un espacio en el que el tiempo pareció detenerse. Sus ojos se entrecerraron, y la sombra de una sonrisa cínica curvó sus labios. «No es por mi hijo», respondió finalmente, con su voz teñida de un cinismo que me revolvió el estómago. «Es por mí, hace tiempo que quería pedirte este favor, pero ahora que se dio la oportunidad, no quise desperdiciarla. Eres una bella mujer, una diosa y yo estoy muriendo por ti». Sus palabras caían sobre mí como un veneno dulce, pero letal. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, una mezcla de repulsión y una tentación que no quería admitir. Intenté mantener la compostura, aunque cada fibra de mi ser estaba en alerta. «¿Sabe, suegro? Creo que usted y yo somos iguales», dije finalmente, con una calma estudiada. Sus ojos se ampliaron ligeramente, con un destello de sorpresa en su rostro, antes de que la máscara de indiferencia volviera a colocarse en su lugar. «Ni yo fui buena mujer para su hijo, ni usted debió haber sido su padre», añadí, y antes de que él pudiera responder, saqué mi teléfono del bolsillo del vestido. Lo levanté dejando que la tenue luz que emitía iluminara mi rostro. «Mire», le dije con voz firme, «aquí tengo todo grabado. Cada palabra que acaba de decir. Con esto, puedo hacer que usted también quede mal delante de su hijo, y no solo delante de él, sino de todos». El teléfono brillaba en mi mano como una amenaza silenciosa. Podía ver cómo su expresión cambiaba, pasando del deseo a la furia contenida. Sabía que estaba acorralado, y esa sensación lo enfurecía. Podía ver cómo sus puños se cerraban bajo la bata, cómo su respiración se aceleraba. Pero también sabía que era un hombre que pensaba antes de actuar. No arriesgaría su reputación, su posición, por un arrebato. Así que creo que es mejor que se regrese por donde vino, si no quiere que mi suegra y todos los demás sepan la clase de personas que somos los dos, añadí con una firmeza que no sabía que poseía. Hubo un silencio denso, en el que solo se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo que colgaba en la pared, marcando el paso de los segundos. Finalmente, sin decir una palabra más, dio un paso atrás. La puerta se cerró lentamente tras él, y el silencio volvió a envolver la habitación. Me quedé ahí, sola en la oscuridad, con el teléfono aún en mi mano, preguntándome en qué me había convertido. Sabía que no era bueno lo que había hecho, que había jugado con fuego. Pero también sabía que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.